Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya estamos en el número 137 y damos la bienvenida a Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. Pues nada, una Bueno, semana más a ver qué nos deparan los mercados. vamos a ver qué aspecto tiene. Ya sabéis que últimamente este resumen semanal de trading se focaliza en el mercado local, lo que llamamos local, hablando de mercado español, lógicamente, y también tocamos los índices europeos, Eurostoxx y DAX. Antes de empezar, solo queríamos deciros que si a lo largo de la sesión veis que este vídeo, este trabajo, os aporta valor y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Venga, vamos a compartir pantalla y empezamos con la situación del IBEX 35, que esta semana, a ver, dejarme compartir, vamos a ver, creo que debería estar ya saliendo ahora mismo. Bueno, esta semana hemos tenido un giro importante, ¿no? De momento, vamos a ver, de momento no ha cambiado mucho en términos de etapa en el marco temporal semanal. Eh, Dejadme compartir esto, porque ya sabéis que nosotros lo que buscamos es tratar de encontrar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra en cada momento, ¿no? Es decir, lo que buscamos es esto que os va a aparecer en pantalla. Este es el famoso ciclo de vida de Stan Weisting de 1970 y tantos, que aunque él lo aplicaba para el medio plazo, nosotros lo aplicamos también para el corto plazo, porque esta secuencia se repite una y otra vez en cualquier marco temporal que estéis trabajando. Me da igual que sea a largo plazo o que sea microtrading. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo que primero que siempre hacemos es tratar de ubicar en qué etapa, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, se encuentra cada gráfico que estemos viendo. Y fijaros que digo cada gráfico, no cada valor, porque el gráfico puede ser de un índice, como es el caso de acciones, efectivamente, puede ser de materias primas, de criptomonedas, de lo que se os ocurra, ¿no? En realidad, cualquier producto financiero graficable. Eso es lo que buscamos, este ciclo de vida. ¿Por qué buscamos este ciclo de vida? Porque simplemente con este concepto, un concepto, evitaríamos cometer errores muy groseros. ¿Y aquí llamamos errores muy groseros? Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos en etapa, lo que conocemos como tendencia bajista, etapa 4, abrir posiciones alcistas en él, por aquello de, es que ya ha bajado mucho y estás aquí a lo mejor. O ya ha bajado mucho cuando acá está por aquí, o cuando está por aquí dices, "Buah, esto ya es el suelo seguro". Ahí lo que estamos simplemente es ir contra tendencia y tratando de adivinar. Y como siempre os decimos, nosotros la labor de un trader nunca es adivinar. Nunca es adivinar. Nosotros no tenemos bola de cristal, no tenemos ni puñetera idea de lo que va a hacer mañana la bolsa. Ni idea. Podemos tener ciertos escenarios, que es lo que manejamos aquí, pero en realidad no tenemos ni puñetera idea, por decirlo un poco brusco, de lo que va a ocurrir al día siguiente en los mercados. Entonces, bueno, una vez dicho esto y fijado lo que es el concepto del ciclo de vida y sus 4 etapas, vemos cómo aquí en el marco temporal semanal, de momento, porque aquí vemos el ciclo, ¿lo veis? ¿Lo veis? Las medias, especialmente se ve muy bien con la media de 40. Si quitamos un momento la media de 20, la ocultamos, ¿lo veis aquí el ciclo? Hacia arriba, arriba, abajo, ¿lo veis? Es clarísimo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora mismo, como estamos en etapa 2, ¿verdad? Bien, vamos a mostrar la de 20 para que ya sabéis que nos ayuda. En la media de 20 bueno, vemos como de momento está sujetando el precio, pero algo no va del todo bien en esta etapa 2 alcista. Decimos que todavía es etapa 2 alcista porque porque la definición, la estructura de mínimos crecientes, perdón, de mínimos relevantes, que son estas flechitas rosas, que os podéis descargar en nuestra aplicación, este indicador, en nuestra plataforma, en seedsmentor.com, os la podéis descargar, entráis y automáticamente os salen, o sea, introducís si lo digo, el indicador en la plataforma y automáticamente os salen los que son los mínimos relevantes. Y vemos cómo son crecientes, ¿no? Esto es una forma objetiva de ver cómo es una tendencia alcista, con mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, el siguiente probablemente sea el que marque esta semana, que acaba de finalizar, pero también vemos, bueno, la media de 20 alcista y la media de 40 alcista, pero si hacemos zoom, vemos cómo ya la media de 20 ya empieza a ser un poco roja, un poco plana, ¿no? Y cómo la semana ha sido, bueno, pues contundentemente bajista en zona de resistencia, Nos ha dejado lo que conocemos como una top intel encubierta, es decir, esto es una top intel encubierta. En castellano es un hombre colgado, ¿vale? O un martillo invertido o lo que queráis. Y normalmente esto, bueno, pues sugiere continuidad bajista. ¿eh? Eso es lo que sugiere. Vale, eso, por lo tanto, de momento estamos en una etapa 2, en este marco temporal,
si perdiera o llegara a los 9.038, pues empezaríamos una etapa 3. Y bueno, aunque ahora pueda rebotar un poquito a corto plazo, que lo veremos ahora en el diario, lo que veo es que esto puede tener continuidad bajista. Vamos a verlo aquí en diario. Vamos a ver, aparto aquí. Y bueno, aquí ya se ve más claro incluso bueno, que ya estamos en etapa 3 en este marco temporal. ¿Por qué? Porque fijaros que del último impulso alcista, vamos a verlo con retrocesos, así, del último impulso alcista ha eliminado el 90, porque lo vemos al cierre, no lo vemos con la mecha. Para los niveles de retrocesos miramos el cuerpo de las mechas, de las velas, perdón. Y se ha ido al, pues no sé, 90 o más o menos, ¿no? Incluso un poquito más. Eso ha eliminado bueno, pues casi el 100% del impulso previo alcista y eso es lo que denominamos como el comienzo de una etapa 3. Fijaros como también la media de 20 ya no es alcista, ya no es claramente alcista como era en los días previos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, esto es lo que llamamos etapa 3. También es verdad que decíamos, cuando analizábamos en el semanal, lo más normal es que haya un intento de rebote. Claro, cuando tienes una caída vertical, como la subida vertical previa, una caída vertical, lo más normal es que haya algún tipo de rebote, ¿vale? Que se vaya hacia una zona de control, como puede ser a lo mejor la zona del hueco o cosas así, ¿no? Bien, utilizamos para inferir el siguiente movimiento bajista, para generar un escenario del siguiente movimiento bajista, pues vemos la profundidad o la verticalidad que tenga este rebote, ¿no? Hacia dónde nos lleva, ¿no? Si nos queda el rebote en la zona gris oscura, vamos a poner un poco más grande, bueno, pues esto significa que hay poca fuerza y que el movimiento siguiente será fuerte, poca fuerza alcista, poca demanda y por tanto el movimiento posterior será fuerte. Si va entre el 40 y 60, pues también, aunque con menos fuerza, evidentemente. Y si recuperara hasta el 60, del 60 arriba, es decir, la zona amarilla, bueno, pues entonces ya no habría tanto peligro por el lado bajista. Entonces ahora es fundamental ver hasta dónde nos lleva este rebote que debería comenzar tras esta tremenda caída que hemos vivido esta semana. ¿Qué más? Juan, Sí, sí, sí. una cosilla. A ver, yo por el lado alcista aún, salvo lo que tú has comentado en semanal, que lo normal sería que esa top intel que nos sugiere más continuidad bajista, Ujú, ¿vale? Pero yo, conjugando el semanal con el diario, ujú. veo una cosa, ¿no? Veo que en diario para mí ya tendríamos una etapa 4, ¿no? En diario. ¿Vale? Sí, porque ya se han perdido los últimos mínimos relevantes, Ujú. ¿vale? Incluso ahí yo vería una etapa 4 con un checkout y que va a ser determinante cómo arranque esta semana, Sí, ¿vale? Porque si el arranque de esta semana, si mañana nos abre con un hueco y nos deja una gran vela sólida, ese arranque es potente, lo cual nos daría lugar a que el siguiente patrón de venta 1 dentro de esa etapa 4 nos diera fallo, ¿vale? Y empezar a construir ya a posteriori una etapa 1, dejándonos en la vela del viernes siendo un checkout. Y bueno, ya sería un poco aventurarnos, ¿no? Que en el semanal esta gran vela sólida no tuviera continuidad no y que tuviera continuidad. constituyera dentro de 2 semanas el mínimo relevante creciente, ¿vale? El Y siguiente que sería aquí. eso es. Ujú. Y que si después construye hacia arriba, acabar eliminando esa top intel, lo cual sería un mensaje claramente alcista. Correcto. Si Pero eso ya puede sería pasar. mucho, mucho aventurarnos, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que es determinante ver cómo arranca esta semana, ¿no? Como el rebote que parece que inició el viernes, Hacia a dónde ver nos si es lleva. con fuerza. Si es con fuerza, bueno, empezaríamos a pensar en que esta etapa 4 rápida, el siguiente patrón de venta 1 nos diera fallo y ya empezar a construir una 1, ¿no? Ahí Ya. muy rápida, ¿no? Te digo por si nos bajamos a 4 horas se ve un poquito más claro, ¿no? Ajá. Vamos a verlo en 4 horas, vamos a ver. Yo es que así no lo termino de ver porque, mira, vamos a verlo. ¿Vale? Aquí de momento está, bueno, sí, ya casi una 4 evidentemente, aunque solo he eliminado un mínimo relevante este. Eh, vale. Pues, bueno, ahora toca ese rebote, evidentemente. Cuidado con la media de 200 aquí. Y dependiendo de dónde rebote esto, pues sí, sí. Sí, bueno, en realidad la clave va a estar en esa, la clave va a estar en el nivel del rebote actual, ¿no? Yo digo que es una 3 por lo siguiente. Vamos a ir un poco más atrás, vamos a ir viéndolo vela a vela y así yo creo que lo vemos más claro. Bueno, yo creo que hasta aquí no hay dudas, etapa 2, no hay duda ninguna. Fijaros, cuando hace aquí este movimiento, ahí vuelve a ser una 3. Aquí ya para mí es una 3. ¿Por qué? Porque de este último impulso alcista, vamos a marcarlo, después de este último impulso alcista, ha eliminado el 100%, no andemos con tonterías, el 100%. Entonces eso para mí es etapa 3. ¿Qué pasa? Que el rebote, que no debería ser muy grande, fijaros a dónde se ha ido. Ha recuperado la estructura de etapa 2. ¿eh?
Ahí justo la ha recuperado, porque ha superado a cierre, bueno, en esta, ha superado el máximo anterior, ¿vale? Por tanto, esto no es un comportamiento habitual, pero cuando lo hay, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación del mercado. Por tanto, lo que consideramos una etapa 3 aquí, le ha dado la vuelta de una manera vertiginosa y ha recuperado la estructura alcista, porque ya el siguiente máximo relevante, sea donde sea, que ya vimos que fue aquí, ha superado de nuevo este aquí, el previo, ¿no? Del 16 de junio. Entonces, por eso para mí esto es una etapa 2, vuelve a ser una etapa 2 y, bueno, pues esta caída tremenda, ahí es donde nos hace el comienzo de la 3. Por eso es mi escenario de que pienso que estamos en una etapa 3, a pesar, y además que, bueno, la envolvente en zona de resistencia suele ser de hecho, un patrón de venta, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que sí coincido 100% contigo es que la clave va a estar en la fortaleza de esta semana. Dependiendo de dónde lleve este rebote, que en teoría debería empezar en la próxima sesión, pues nos haremos un escenario, un escenario para el siguiente movimiento. Por lo tanto, lo que toca es esperar y ver lunes, martes, a ver cuál es la fuerza de la demanda, en Y realidad. yo lo comento más que nada porque si el arranque es potente el lunes, Ujú. en definitiva, lo del viernes no sería más que un checkout, ¿no? O sea, un Sí, fallo sí, de patrón de ruptura con dirección bajista, ¿no? Ya sabemos que, bueno, eso lo lógico es que el precio vuelva a su zona sí, de resistencia mayor, ¿no? Vuelva arriba nuevamente, ¿no? Entonces, sí, sí. habría que Yo, ver un poco la potencia del lunes, martes, ¿no? claro, claro, fijaros que si no hay una subida muy fuerte y esto se nos queda por aquí, vamos a suponer en este rango, lo único que tendremos a lo largo de toda la semana, lo único que tendremos en semanal es un patrón 1, 2, 3 bajista. Uno, ahí habrá una vela pequeñita y luego sería el comienzo. Claro, si esto a lo largo de la semana nos lleva aquí arriba, entonces lo que tendremos será una vela verde enorme hasta aquí arriba, ¿eh? Y por lo tanto cambiaría efectivamente ese escenario. Por lo tanto, ahora es que en realidad hay determinados momentos en los que lo único que tenemos que hacer como traders, si estamos operando en índice y desde el punto de vista de swing trading, es esperar y ver hacia dónde se decide en función de los distintos escenarios, ¿no? Y eso es lo que nos queda ahora a corto plazo. Claro, si eres de intradía, pues probablemente ya intentes aprovechar este rebote, ¿no? Bueno, pues sí, por supuesto. Pero ahora la clave para alguien que enfocamos como nosotros en segmento, en un swing trading, pues nos tocaría esperar a ver la magnitud del rebote. Vale, vamos a ver también cómo está este Eurostoxx. A ver, Eurostoxx, a ver cómo está, aquí está. Bueno, vemos algo parecido, ¿no? Solo que aquí incluso ya podemos hablar de etapa 3, incluso en este marco temporal. Casi, sí, bueno, sin casi. En etapa 3 en este marco temporal semanal. El ciclo de vida es igualito que el que vimos antes, ¿lo veis? Igualito. Y bueno, una zona de resistencia, bueno, yo creo que ya de las más fuertes que podemos encontrarnos en los mercados, ¿no? Con no sé cuántos toques. Y bueno, nos ha dejado una vela envolvente el viernes también muy bajista. Ojo, también nos había dejado una vela envolvente dos más atrás y recuperó, o sea que ese escenario existe, pero también es verdad que en el anterior, había eliminado, pues eso, el 60%, el 70% y ahora está eliminando ya el 90% más o menos. Esto nos sugiere continuidad bajista tras el rebote que debería haber, ¿no? Yo para mí aquí ya hablamos de etapa 3 en Eurostoxx, fijaos como la media de 20 ya incluso es plana tirando a roja. Y bueno, aunque ahora haya algún rebote hacia arriba, que de ahí va a depender de la profundidad o de lo que consiga subir ese rebote, va a depender, como siempre, como dijimos en el IBEX 35, el movimiento posterior. Para mí esto ya es una etapa 3, además incluso haciendo algún tipo de techo redondeado, incluso, ¿no? Si lo vemos en diario, vemos bueno, pues la caída tremenda, que la ha llegado a dónde? A la zona de soporte. A la zona de soporte. Mirad, aquí es importante una cosa. Mira, ya que lo veo antes, si veis RSTs anteriores, resúmenes semanales de trading anteriores, teníamos marcada esta zona. Bueno, básicamente porque era la zona de soporte. Cuando hace el shakeout este de aquí, que tenemos aquí marcado, y sale disparado en el sentido contrario, bien, pues el precio ya ha pasado por ese nivel. ¿Ok? Ya la información que nos daba este soporte ya desaparece. Entonces, fijaros, cuando vuelve otra vez, no tiene ningún problema en perder esa zona. ¿Por qué? Porque ya el precio
ya ha pasado por ahí, ¿vale? Entonces, esto es importante para recordar que las referencias de soporte nos interesan las inmediatamente anteriores, no las que hayan pasado 2 o 3 veces más atrás, ¿no? Por donde el precio haya pasado. Entonces, bueno, aquí se ve muy bien también en diario bueno, los intentos rechazados y, bueno, la verticalidad, la sorprendente verticalidad de esta semana, ¿no? Que ha llevado a zona de soporte, el precio, y desde ahí ha comenzado es el típico rebote, ¿no? Porque tras 1, 2, 3, 4 velas seguidas y además aumentando tamaño, bueno, pues eso significa que el final de esta caída estaba cerca. Si además tienes una zona de soporte, bueno, pues lo más normal es que comience un rebote. De ese rebote, vamos a ver, de este rebote, desde ahí hasta ahí, dependiendo a dónde nos lleve, vamos a ver cuál es la verdadera situación, ¿no? Si ya esto efectivamente es ya una 3 para seguir cayendo, o si se va a recuperar como ya hizo hace 2 semanas, tras una gran vela sólida roja. Entonces, lo de siempre, si se queda en el 40% este rebote, cuidado porque el rebote es muy pequeño, hay muy poca demanda y lo más normal es que haya continuidad bajista. Si se cae entre el 40 y el 60, lo mismo, no hay demasiada fuerza alcista y lo más normal es que haya continuidad bajista. Si vemos que esta semana cierra en este tramo, pues toda esta caída habrá quedado en nada y volveremos a ver seguramente un intento de superación a máximos. Este es el enfoque, Julio, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, igual, ¿no? Que tú, ¿no? Aquí, si acaso, el mensaje bajista es todavía más potente, ¿no? Que en el IBEX, porque tenemos una envolvente bajista, claramente, ¿no? Ahí, bueno, y ya ha perdido la zona de mínimos relevantes previos, ¿no? Con lo cual ya etapa 3, ¿no? Sí, etapa 3. De hecho, si vais a la página, lo tengo por aquí, en nuestra página ya está actualizado, lo he actualizado por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Nosotros siempre vamos a ver si lo pongo, en la plataforma, a ver si lo pongo, a ver un momentito, ahí está, ahí está. En la plataforma, si vais a la parte derecha, siempre tenemos el índice, los índices, las etapas en índice semanal, IBEX 35 continúa en 1, 2, Eurostoxx está en 3, 3, Standard & Poor's y Nasdaq alcistas, claramente, y Russell 1. Esta es la situación actual que siempre tenemos, un poco para que todos tengáis una referencia, ¿no? Está justo debajo de las etiquetas, de las categorías donde podéis entrar a las publicaciones de manera ordenada, digamos, ¿no? Vale, vamos a ver el DAX. El DAX tiene una situación similar, vamos a ver, ahí está. DAX, espera que no sé si es este, sí, no, algo está mal aquí. DAX 40, ay, ¿qué estoy haciendo? DAX 40. A ver, ¿dónde estás? Joder. Quita donde pones acciones España, pon índice de Ah, claro, todos. claro. Estaba yo alucinando. Es que, claro, antes estaba buscando una cosa concreta en España y por eso, no me salía. Estaba alucinando y yo no sé qué me está pasando, no lo encontraba. Vale, a ver, DAX. Ay, aquí está. Ahí está lo primero. Sí. DAX. Estaba intentando en mi mente tratar de encontrar qué narices estaba pasando. Vale. Bien, a ver, aquí tenemos un poco la misma situación que en Eurostoxx, ¿no? Vemos ya como en la vela de la semana pasada ha eliminado, pues ¿cuánto? Pues más del 100%, por lo tanto ya no podemos hablar de etapa 2 alcista porque ya la estructura de mínimos relevantes ya va a ser decreciente. Mínimo relevante, el siguiente como mínimo va a ser aquí, por lo tanto ya va a ser más pequeño que este. Por lo tanto aquí ya hablamos de etapa 3, tal y como poníamos en la plataforma, esto ya es una etapa 3 en este marco temporal, tras este pedazo de subida que le ha llevado desde los 11.800 a los 16.000, que se dice pronto, pues es normal que haya algún tipo de corrección. Fijaros que en la corrección anterior, en esta, no había eliminado ningún mínimo relevante. ¿Lo veis? Vamos a borrar aquí ya no hay ningún mínimo relevante. Por tanto, esto era continuidad de etapa 2. Aquí ya no, porque tenemos este mínimo relevante que ha sido perforado a la baja. Esto es etapa 3 en este marco temporal. Y además tenemos una envolvente, al igual que en los dos índices anteriores, tenemos una envolvente clarísima que sugiere pues, movimientos más bajos. Si vamos al diario, bueno, pues ya vemos aquí que incluso tenemos una etapa 4 en este marco temporal. ¿Por qué tenemos una etapa 4? Porque ha eliminado dos mínimos relevantes crecientes.
dos mínimos relevantes crecientes, este y este, en una misma exhalación. ¿Ok? Claro, lo de siempre, como esta exhalación ha sido muy fuerte, lo más normal es que haya una inhalación, es decir, esperamos un pequeño rebote, porque como no haya ese rebote es que la debilidad es más grande de lo que pensamos. Así que lo más normal es que haya esta inhalación, las medias se crucen, la media de 20 ya pase a estar por debajo, y cuando se acerque, pues ya, y sobre todo en este nivel, es una posible zona de giro a la baja para continuar ese movimiento bajista. Así que yo aquí lo que le veo es continuidad bajista bueno, en los próximos días, aún entendiendo que de inicio debería subir. ¿Este lo ves parecido, Julio? Sí, sí. Etapa 3 en semanal, clarísima, ¿no? Sí, ahí ya hay poco que decir. Etapa 3, sí. Y en el diario también, igualmente, en etapa 4, ¿no? Etapa 4 sí, que ahora parece que va a iniciar la inhalación, pero en busca del siguiente patrón de venta 1, que probablemente lo dé en la zona del hueco, ¿no? Que nos dejó ahí, ¿no? Pues sí, exactamente. Justo eso. Vale, venga, vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado a través de los distintos canales. Ya sabéis, grupo de WhatsApp, grupo Signal para los suscriptores, las personas que son suscriptoras, o Twitter, que también nos solicitáis. ¿No? Empezamos por Almiral, vamos a ver la situación, porque es de un suscriptor que dice que ha entrado a ¿cuánto? A 7.18, vamos a ver. 7.18, espera, 7.18, 7 mínimo, 7.16, o sea, ha entrado en mínimo, mínimo, mínimo. Pues eso lo habrás hecho por casualidad. No creo dejarme ver, no creo que hayas entrado con ningún patrón, así que eso, cuidado, cuidado, porque entiendo que puedas haber entrado y vamos a ver las razones, pero me cuesta ver ese motivo de entrada. Vamos a analizarlo. Bueno, en semanal, etapa 4, bajista, no hay duda, los máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Y fijaros, se ha alejado muchísimo de la media de 20, hace la primera gran vela sólida que nace cerca de la media, esto es arranque bajista, continuidad, y esta, que ahora la veis así, con este tamaño de cuerpo, fijaros cómo fue. Fue una vela roja enorme, probablemente casi tan grande como esta. Cuando veáis una gran vela sólida lejos de la media, eso suele ser fin de movimiento. Fin de movimiento. Dicho, tengo preparado aquí. Vamos a ver. Cuando veáis, a ver, va a salir en pantalla para que lo veáis. Cuando veáis tres grandes velas sólidas, la primera, que nace cerca de la media, es la que llamamos de arranque, ¿no? Y si veis la tercera, 3, me da igual que sean seguidas o alternas, que haya una vela roja por el medio, me da igual, la tercera suele ser fin de movimiento. Como la bolsa es simétrica, lo que explico para arriba, lo explico para abajo. Y es el caso que nos ocurre en Almiral, ¿no? Fijaros, esta caída, una gran vela sólida que arranca. Vale, ese será el principio del movimiento. El segundo es lo que llamamos el desarrollo del movimiento y la tercera, o en general una gran vela sólida que ocurre después de una caída y que nace cerca de la media, eso suele ser fin de movimiento, o en esa vela o en la siguiente, o en esa vela o en la siguiente. Y un matiz que quiero hablar sobre las grandes velas sólidas. Una grande vela sólida, que es una de las preguntas que me hacen siempre, es, pero Juan, ¿qué porcentaje tiene que tener una gran vela sólida? ¿Es un 4%? ¿Es un 5%? No, las grandes velas sólidas no tienen porcentaje determinado, porque dependen de cada valor. Es decir, tú solo tienes que mirar las velas previas y ver si esa te llama la atención por el tamaño. Hay valores que se mueven todos los días un 3%. Bueno, pues en ese caso una gran vela sólida será un 6%. Sin embargo, hay otros valores que se mueven un 1% de media. La volatilidad media es un 1%. Bueno, pues una gran vela sólida en ese tipo de valor será un 3%. ¿Entendéis? Eso simplemente es, digamos, un concepto visual. Hay muchas veces que me preguntan, joder, es que no lo veo claro, no tengo tengo dudas de si esto es una gran vela sólida. Pues ya está. No es. Si tienes dudas de si es una gran vela sólida, es que no es una gran vela sólida, ¿vale? Tú tienes que comprarla con los precios, perdón, con las amplitudes anteriores. Entonces, fijaros cómo aquí no tenemos ninguna duda de que sea una gran vela sólida. Claro, lo comparas con los cuerpos anteriores y es que es de risa, son de risa comparado con ella. O esta de aquí. Esto es una gran vela sólida. Pero, ¿por qué? Porque miras los anteriores y son de risa. Bueno, pues eso es una gran vela sólida. Y cuando veis una que nace lejos de la media, esta, que ahora mismo a cierre ya está camuflada, porque los compradores rebotaron, pero a lo largo de la semana fue así, es una gran vela sólida lejos de la media, bueno, pues eso es casi seguro fin de movimiento. Bien dicho esto, tras una caída tremenda, lo que se espera, como siempre, es, como siempre se mueven los precios, exhalación y luego inhalación hacia la media de 20. Y eso es lo que parece que está ocurriendo, ¿no?
En diario, si vemos, también tenemos una etapa 4, entre media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, perfecto. Y desde aquí, lo más normal es que se vaya hacia la media de 20, que es lo que ha hecho. Claro, ¿qué pasa? Que aquí tenemos lo que conocemos como patrón de venta 1. Ahí, ¿lo veis? Un patrón de venta 1 que ocurre cerca de la media. Fijaros que podríais decir, oye Juan, pero es que aquí también hay un patrón de venta 1. Ahí, ya, sí lo hay, pero acordaros, nosotros operamos en la versión Barrio Sésamo, cerca de la media, no lejos de la media, ¿lo veis? Es la gran diferencia entre esos dos patrones de compra de venta 1, ¿lo veis? ¿Veis las diferencias? Eso es importante. Entonces, el primero, evidentemente, no lo queremos para nada, porque no nos fiamos, porque está ocurriendo muy lejos de la media, y el segundo sí. Entonces, ¿y qué ha pasado aquí? Atención, esto es lo que incipiente parece ser un fallo de patrón de venta 1. Un fallo de patrón de venta 1, que es como una de las 4 formas en las que finalizan las etapas 4 bajistas. Así que lo más normal, porque lo que nos pide el suscriptor es ver hacia dónde puede subir. Bueno, pues francamente, tiene aspecto de que esto va a continuar subiendo, va a superar este nivel y se va a ir como mínimo hacia esta zona. ¿Por qué digo esto? Porque el IBEX se había caído, pues no sé, un 3, me parece, un 3 y algo esta semana, y mientras tanto, Almiral ha subido un 3,30. Eso habla de su fuerza relativa, ¿no? Claro, después de esta tremenda caída, lo más normal es que haya ese rebote. Entonces, viendo esto, pues no me extrañaría nada que este valor se pudiera ir como mínimo hasta esta zona. ¿eh? Fijaros que en semanal, que se vaya a la zona de los 8,20 es simplemente que se vaya a esta zona de aquí, que es zona de resistencia menor. Así que ese es uno de los objetivos, que se vaya hacia la zona de los 8,22. Julio, ¿lo ves similar? ¿Algo que Sí, añadir, sí. comentar? Etapa 4 en ambos marcos temporales y bueno, sí, el fallo de patrón de venta 1 en diario nos indica pensar de que puede iniciar una 1 dentro de Ujú. ese marco temporal que cuadre un poco con la inhalación, la continuidad de la inhalación semanal, ¿no? Eso es, eso es. Así que lo que no sé es cómo, no recuerdo quién era el suscriptor, pero cómo entró en 7,18. Supongo que es mera casualidad, porque fijaros, si vamos a marco de 15 minutos, a ver, por ejemplo, 15 minutos, y vamos a ver este mínimo. Voy a poner solo el gráfico de 15 minutos, ¿eh? Y vamos a tratar de, ahí, ha entrado a 7,18, ¿qué es? Vamos a ver qué nivel es. 7,18. Ahí. Ha entrado aquí. Vale. La única forma de entrar aquí que yo le veo es, ¿por qué? Pues, bueno, evidentemente está lejísimos de la media, ¿ok? Sería esta vela cuando está entera, durante los 15 minutos está entera, es otra vez una gran vela sólida lejos de la media. Y además ya la tercera vela de este swing. Vale, puedes arriesgarte porque está lejísimos de la media y lo más normal es que haya inhalación hacia la media de 20 en este marco temporal. Aquí hace un doble suelo, ¿ok? Y para mí, como mínimo, la entrada podría estar aquí, como mínimo en los 7,25, ¿ok? Porque ya hace retest y supera máximos anteriores, ¿ok? Ese podría ser una entrada, 7,25. 7,18, la verdad es que yo no lo hubiera cogido nunca. No porque no soy capaz, no por otra cosa, ¿eh? ¿Que lo has cogido en 7,18? Oye, fantástico, pues tiene buena pinta y esperemos que se vaya para arriba. Déjame poner la estructura habitual. Semana, 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 semana. Aquí estás. Vale. 7,18. Venga, esta es la visión de Almiral. Vamos a ver día. Nos quieren día. Día, aquí está. Vamos a ver día. A ver. Bueno, pues no tiene mala pinta. A ver. No tiene mala pinta. ¿Por qué digo que no tiene mala pinta? Bueno, porque, a ver, había empezado una etapa 2 aquí. Como dice Julio, cuando arrancan desde muy cerca de abajo, lo más normal es que eliminen pues la práctica totalidad, ¿no? Y en este caso ha eliminado pues el 80%. Vale, como hay una verticalidad importante, el patrón de compra 1 falla. Bien, falla. Ok, y hace retest. Aquí está haciendo el retest. Ok, y ahora parece que quiere de nuevo arrancar, ¿no? Y bueno, para ello la primera pista sería la superación de los 0,0148, esta zona de aquí. Así que podemos ver un movimiento alcista en este valor. Vamos a ver en diario. En diario me gusta. De hecho, tiene hasta cierto componente blast, Julio? Sí, sí. Sí, sí. Vemos cómo están las tres medias juntas y cómo, bueno, que un suelo redondeado, ¿lo veis? Va cayendo. Los mínimos, el suelo redondeado se caracteriza porque los mínimos por la izquierda son decrecientes y luego ya empiezan a ser crecientes, ¿no? En este caso, como, bueno, está un poco líquido esto, bueno, un poco líquido, como tiene cotiza tan pequeño, pues bueno, tiene 4 iguales, ¿no? Pero bueno, vemos como la estructura sí se puede hacer aquí una semicírculo, ¿no? Y bueno, pues francamente, como supere esta zona, pues tiene objetivos aquí arriba y aquí arriba.
Y eso nos lleva ¿a cuánto estamos hablando? Aquí estamos hablando de un 3,36 y aquí es un 10,74. Bueno, puede ser interesante. ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, los valores, sobre todo para aquellos brokers que tienen estructura de comisiones por acción, pues este no es un valor muy atractivo. ¿Por qué? Porque te puedes comprar a 0,01, te puedes comprar muchas acciones. Entonces eso no me parece muy atractivo. Si la estructura de comisiones del broker es por número de acciones. Si es por capital, pues probablemente te da igual, ¿no? Pero por número de acciones no es interesante. Y bueno, sí, tal parece que puede tener tal. Para ello esperaríamos a superar máximo y entrada con objetivos más arriba, ¿no? ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, la verdad que está en un momento óptimo, por encima de 0,15, con esto claro ahí en la zona de 0,1350 Ahí por encima, y esto, eh, esperar. Bueno, sí, ahí se podría ajustar un poquito más, ¿no? sí, sí. Pero Sí, sí, yo la pondría debajo de la media de 200 y debajo sí, de esto, sí, sí. Y objetivo que se vaya aquí, bueno, incluso arriba, vamos. sí, la verdad no, que yo esperaría un giro de largo recorrido, ¿eh? Ajá. Por cómo está en semanal, incluso en mensual que lo acabo de ver, A ver, mensual, espera. Ujú. Mira, se está metiendo ya en etapa uno aquí. claro, ya etapa uno ahí, haciendo ahí lo que sería el acunamiento, bueno, Sí, sí. y dando lo que sería el primer patrón de compra uno, ¿no? Por encima de los 0,15, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, sí, pues Entonces, bueno, un valor que puede ser interesante para las próximas semanas. sí, sobre todo porque bueno, en semanal, si acaban saltando por encima de 0,15, la media de 20 que viene bajando rápidamente se girará Claro. sin llegar a cruzarse, bueno, Sí, sí. que puede ser un momento interesante Sí, para sí. este valor. Tiene buen aspecto, sí, señor. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nos piden colonial pero para posiciones cortas, ¿eh? Vamos a ver si está para posiciones cortas esto. A ver, para posiciones cortas. Bueno, vale. Vale, a ver, bueno, aquí teníamos un intento de etapa 1, un intento de etapa 1, aquí, que se está viendo de momento frustrado. Podríamos decir que ya tiene bueno, mínimos relevantes decrecientes, máximos relevantes decrecientes, la media de 20 bajando y la media de 40, bueno, ahí está. Pues yo, francamente, viendo el marco temporal semanal y viendo sobre todo la vela de la semana pasada, que es un rechazo alcista en toda regla, eh, pudiera ser interesante, pero claro, para ello debería perder a cierre los 5,18, digamos, ¿no? Bueno, y este mínimo los 5,18. Si eso es así, aquí lo que tendríamos sería un patrón de ruptura de continuación bajista, cuyo siguiente objetivo estaría en la zona de los, bueno, pues 4,50 más o menos, esta zona de aquí. ¿Vale? Ese sería el único escenario que hubiera para posiciones cortas en semanal. En diario, bueno, ¿qué estamos aquí? Uf, la verdad que un batiburrillo bastante importante, ¿no? Fijaros cuando yo, claro, lo primero que hago nada más ver un gráfico es fijarme en las medias, ¿no? Para ver si las encuentro así, ¿eh? O lo mismo, pero vías de tren, pero alcista, ¿no? Y cuando las veo cruzándose, bueno, pues eso significa que ese valor de momento no está muy interesante. Aquí sería un poco lo mismo, ¿no? Intentar encontrar algún motivo de entrada, ya que las solicitas para posición corta, cuando pierda estos niveles, ¿no? Porque es donde está haciendo suelo, ¿m? De hecho, incluso podríamos decir un poco de suelo redondeado, claros. ¿Vale? Si ahora este fuera el mínimo, que pudiera serlo, porque si esperamos un rebote de niveles, pues pudiera serlo, veríamos cómo está haciendo un suelo redondeado, ¿eh? Entonces, yo, francamente, solo vería abrir posiciones cortas si vemos que pierde los 5,18, nada más. Si vemos un patrón a partir de esa pérdida, me refiero. Si no, me mantendría al margen en el lado bajista y en el lado alcista de momento también. En el lado alcista, hasta no ver algo por encima de la media de 200, no me interesaría. Julio, Y la verdad que está, mientras no acabe definiendo el rango en semanal del último máximo y mínimo relevante, exacto, mientras no salga de ese rango, esto que dice Julio, no le vemos mucho recorrido en ambos sentidos, mientras no salga de ese rango azul que acabamos de ver. Mira, vamos a ver Biotechnology, a ver cómo se llama esta, Biotechnology, vale, Assets, que era BRT, creo. Sí, tiene que estar por aquí. Aquí está. Aquí está. Vale. Mm, mm. ¿Qué me llamó la atención? Lo primero que me saltó a la vista, nada más ver el gráfico, aparte de las medias alcistas, que yo, eso es lo primero que me fijo, es esto. Fijaros qué cantidad de mechas por arriba hay. Cada mecha de estas representa un intento fallido de la demanda.
Un intento fallido de subir. No se puede, no pueden. ¿Por qué? Porque hay más, más vendedores que compradores, ni más ni menos. Esto es ley de oferta y demanda. Y cada vez que lo intentan, vienen los vendedores y los tumban. De momento sigue manteniendo esa estructura alcista. Vale. Pero en cuanto lo pierda alguna vez a cierre, cuidado porque esto puede irse hacia abajo. A ver aquí en diario, bueno, pues fijar las medias cortándose hacia arriba, hacia abajo, un poco complicado. Fijaros que aquí tiene una zona de soporte, donde ya se ha apoyado una vez, dos veces y tres veces, y quizás esa es un poco la referencia a corto plazo, ¿no? Los, ¿qué son? 0,40, no, 0,396 me parece. Vale, esa sería la referencia a corto plazo. Si pierde esa zona, cuidado porque ya estaríamos bueno, pues perdiendo esta zona de soporte y nos dirigiríamos a la siguiente, que sería los 0,37 y eso ya nos llevaría a esta zona de aquí, perdiendo ya esta microzona de soporte. Por lo tanto, bueno, no le veo mucho atractivo, la verdad, al valor. No me parece muy interesante, Julio. ¿Tú le No, ves algo así antes destacado? para el semanal claramente tenemos una etapa 2 y con las medias, bueno, la vía del tren, lo cual nos sugiere de que esta etapa 2 puede tener continuidad, pero a corto plazo en el diario yo le veo una caída a la media de 200 ahí, ese techo redondeado que nos ha hecho con máximos relevantes decrecientes, yo creo que se va a acabar rompiendo la zona que han marcado ahí de suelo y viniendo a la zona de los 0,31, que en definitiva no sería más que un retest del primer PC1 en semanal. Ujú. Es decir, ¿Vale? que hiciera este movimiento hasta aquí, Eso es, sí. sí Y estaríamos. luego, y luego ya quizás sí Esto. sería más interesante, ¿no? Pero de momento, Sí. esas mechas en semanal y ese techo redondeado en diario, yo creo que nos sugiere una caída como mínimo a la media de 200, que es la zona del mínimo relevante en semanal, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Venga, es el BST. Vamos a ver. Todavía nos piden tubos reunidos. Ahí está. Vamos a ver cómo está tubos reunidos. Vale, tubos reunidos ha tenido un escape en semanal bestial. Tenemos una etapa 2 bestial desde la zona de 0,22 hasta el euro. O sea, una subida estratosférica. Y desde ahí, lógicamente, está consolidando, ¿no? Y está consolidando, bueno, de una manera bastante buena, no está desplomándose, ¿no? Eh, Fijaros, yo de aquí me gustaría destacar lo que siempre que os digo, mirad, vamos a verlo en gráfico entero. Cuando veáis un movimiento a ver si veo aquí la herramienta adecuada, bueno, no la veo, pero voy a utilizar otra. Cuando veis un movimiento con este grado de inclinación, esto es sostenible. Cuando veáis un movimiento así, esto no es sostenible. Ok, eso está a punto de acabarse. Claro, que se acabe después de una vela en la que sube a un 101,95, pues bendito que se acabe, nos da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, para casos menos exagerados que este, es importante que os tengáis en claro, tengáis en cuenta este concepto, ¿no? De algo movimiento sostenible, que suele ser un ángulo de entre 45 y 60 grados, perfecto. Movimiento no sostenible, esto más allá del 75, del 80, no es sostenible y tened cuidado porque eso puede caerse en cualquier momento. La caída, que es la esperada, pero fijaros que de momento no tiene mucha profundidad, ¿no? Lo está haciendo bastante bien. Yo aquí, ¿qué haría? Bueno, pues realmente para el lado alcista, pues de momento no me parece interesante y que me imagino que es la opción que busca la persona que nos lo solicitó y simplemente estaría muy atento a no tener una pérdida de este nivel. Porque entonces ya solo nos quedaría esta línea en el suelo y luego ya movimiento fluido hacia abajo, con media de 200 por el medio. Así que yo ahora no le veo así gran oportunidad alcista, sobre todo tras este rechazo de la semana previa, este de aquí, que es este de aquí en diario. Y bueno, pues no sé, me da la sensación de que aunque ahora rebote un poquito, porque tenemos una bota entera encubierta, lo más normal es que rebote un poquito, pues va a estar en este tramo, en este rango durante las próximas semanas. Yo me marcaría esta línea en el suelo, pues si alguien viene de aquí arriba y no salió después de un 100%, bueno, que se lo haga mirar, eso es lo primero, pero desde el punto de vista de swing trading, que se lo haga mirar, pero si alguien está dentro esperando otro latigazo al alza, no dejaría perder esta zona porque podríamos entrar en problemas. Julio, ¿cómo ves Y tú la pues vida? la veo muy similar a la que hemos visto antes, ¿no? Ha habido Technology esa, ¿no? ¿Sí? La veo igual, en diario queda caída, ¿no? De hecho, ya la semana pasada parecía que quería iniciar una etapa 2, hemos tenido el fallo de ruptura y bueno, y ya tenemos una etapa 4, ¿no?
Han perdido sí. Y ese, o sea, una etapa 4, lo siguiente normal será que a esta semana nos arranque la inhalación, pero luego tengamos un patrón de venta 1 y con objetivo perder la zona de mínimo que nos ha dejado esta semana, ¿no? Sí, ese es un poco el escenario que de hecho vamos a dejarlo aquí escrito para verlo dentro de varias semanas cuando nos lo pidan otra vez y ver si se ha cumplido. Pero este es un poco el escenario que yo también comparto, la verdad. Venga, vamos a ver las dos últimas. Tenemos Santander. Vamos a ver cómo está Santander. Bueno, a ver, en marco temporal semanal, lo de siempre, primero ver el ciclo, la etapa del ciclo de vida, que ahora mismo ya estamos en una etapa 3, ¿no? Ya estamos en una etapa 3, ya los mínimos son iguales. Y desde aquí, atención, tiene una vela curiosa, es de arranque alcista, ¿eh? Y esto podría ser una etapa, perdón, un patrón 1, 2, 3 alcista, ¿eh? Podría ser un patrón 1, 2, 3 alcista, una gran vela sólida que nace aquí y que supera máximos anteriores. Y la segunda que queda, bueno, no en el tercio superior, que sería más o menos aquí, pero bueno, podríamos darle ese margen, ¿no? Podría ser un patrón 1, 2, 3. Claro, según ese patrón en marco temporal semanal, para entrar en desde el punto de vista del marco temporal semanal, debería superar los 3,474, ¿no? Que me parece que es este máximo, 3,47. Bien, esa caída, a ver, esa caída en diario se corresponde con esta caída en diario. ¿Ok? Bueno, ha arrancado con muchísima fuerza. Fijaos que cuando veis, atención, a ver, cosas importantes que se me acumulan aquí. Mini sekout en la zona de la media de 200 y desde aquí sale arrancando con mucha fuerza. Cuando veáis, ya sabéis que siempre decimos, oye, más de 5 velas en un mismo sentido, difícil. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de aquí yo ya empecé a tener mis dudas. Hubo una más, 6, y a partir de ahí, ¿qué hace? Inhalación. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de soporte menor, siempre. O sea, siempre el primer objetivo es la zona de soporte menor. ¿Y qué pasa? Que efectivamente ahí se acaba la caída en este tirón y comienzan los compradores, ¿no? a aparecer. ¿Qué éxito les auguro a estos compradores? No mucho, por dos motivos. Motivo número uno es la verticalidad de la caída. No mucho en primera instancia, me refiero. El motivo número uno es la verticalidad de la caída. Es decir, si coges la herramienta en el graficador que tengáis, veis que esto es un 77%. ¿Ok? Y eso es una caída bastante vertical. Y segundo, ha dejado huecos durante la caída. ¿Ok? Claro, esos huecos durante la caída, ¿qué significa? Zona de resistencia cuando suba, cuando pase el precio por ahí. Entonces, me da la sensación de que, al igual que esperamos en el IBEX, al igual que esperamos en varias de las acciones que vimos ahí, esta semana debería tener un arranque alcista, debería tener un arranque alcista. Y dependiendo de dónde vaya eso, ese arranque, pues podemos inferir el siguiente movimiento. En mi opinión, creo que se va a encontrar con bastantes problemas aquí, principalmente en esta zona. Y además, con esta verticalidad, si realmente se va a reestructurar e ir hacia arriba, lo que va a hacer es un movimiento tal que así. Tal que así, en primera instancia. Bueno, y ojo, estas subidas, estos niveles no son los niveles que va a alcanzar, simplemente hago el tipo de movimiento, ¿no? Que suba, que no pueda ir, no va a superar este máximo anterior, luego caerá y luego si arranca de nuevo, esa posiblemente sea una buena opción. Eso es lo que veo aquí en el Santander, Julio. Sí, sí, un poco como Similar. tú. Lo único que pasa yo que el arranque tan potente de la semana pasada, Este. yo casi que me sugiere de que esto deba de tener continuidad, ¿no? Que no Ujú. me cuadra mucho con el escenario que hemos pintado para el IBEX, ¿no? No, no cuadra, ¿no? Es verdad. A ver, de hecho, además, porque acabo de ver BBV y está prácticamente igual. Ujú. Entonces, es un poco también por lo que yo te comentaba en el índice, Que que yo pudiera. no me fiaría de esa caída. Yo vería una etapa 4 y quizás esta semana nos dé el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Un poco los argumentos también van en línea con el gráfico que muestran los grandes valores, ¿no? El Sí, sí. Santander y el BBV, ¿no? Entonces, bueno, es que incluso ahí se podría ver en semana un patrón 1, 2, 3, ¿no? Sí, sí, 1, 2, 3. Este. Vamos a ¿Sabes? ver si lo cumple. Vamos a ver si lo cumple. Y si lo cumple, bueno, pues como el sector bancario tiene mucho peso en el IBEX, pues a lo mejor se da ese escenario que comenta Julio, ¿no? Que es la otra versión. Vamos a ver cómo, bueno, de ello va a depender el rebote que debiera empezar a comienzos de esta semana de trading. Venga, y cerramos el capítulo. Vamos a ver el GT de hoy con Iberdrola. Iberdrola, vamos a ver qué situación tiene. ¡Wow! Iberdrola, fijaros, bueno, pues esto se ha cumplido perfectamente cuando lo analizamos aquí.
ha vuelto arriba y la siguiente es la buena, ¿vale? Pero lo de esta semana, lo de esta semana es demoledor. Es un arranque alcista, supera máximo, se da la vuelta. Esto es típico de techo, francamente. Esto es típico de techo. De momento pues, todavía hablamos de etapa 2, todavía mínimos relevantes siguen siendo crecientes, o sea que Iberdrola todavía está en etapa 2 y ahora, pues bueno, debería tener algún tipo de rebote. Pero sí es verdad que este valor, a diferencia de Santander, por ejemplo, que ya ha empezado los compradores, ya tenemos una vela verde en diario, aquí ni siquiera la tenemos todavía, o sea que quizás puede tener todavía algo de caída más inmediata. Aquí de momento eso, hablamos en etapa 2, en este marco temporal. En diario lo que tenemos es, bueno, fácil, esto se llama, seguro que los seguidores habituales y suscriptores, pues si lo conocéis, es un fallo de ruptura de continuación alcista, y cuyo objetivo, cuando ocurre ese fallo, rompe resistencia, cuyo objetivo es la zona de soporte previo como mínimo, es decir, esta de aquí. Fijaros, es donde ha llegado, incluso más allá. ¿Esta ruptura, antes de verlo, era creíble? Bueno, lo que siempre os digo, es el concepto de corredor cansado. Cuando hay una resistencia y el movimiento comienza desde la media de 20, comienza muy lejos, fijaros, cuando llega el precio ahí está agotado. Entonces, lo más normal es que esa ruptura no sea muy creíble. Fijaros que ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 mínimos crecientes, ¿lo veis? Eso no es lo más óptimo para romper una resistencia, porque si imaginamos aquí un corredor, cuando llega aquí arriba está exhausto, digamos que hace el esfuerzo por aquello de romper la resistencia, de superar un poco la meta, pero al final lo que ocurre es esto. Bueno, en algunos casos ocurre esto, y en otros casos esta caída es más pequeñita y desde aquí se reincorpora y rompe de verdad. Bueno, pues esa ruptura, esa sí que sería creíble. Ahora mismo, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha tenido un latigazo hacia abajo fortísimo, fortísimo, ya empezando ya la etapa 3 porque ha perdido el último mínimo relevante creciente, ya estamos en etapa 3 y bueno, lo más normal es que más pronto que tarde, tras esta caída vertical, comience un pequeño arranque, un pequeño rebote, pero bueno, dentro de lo que ya conocemos, etapa 3 y que normalmente después de una 3 viene una 4. Vale, este es un poco el enfoque, Julio, ¿cómo lo Sí, yo, ves? yo coincido plenamente con lo que comentas. A mí solamente hay una cosa que me chirría, que es que en semanal, evidentemente la vela esta semana es una envolvente claramente bajista y que eso es una pauta de giro, pero me choca que ocurra justo en la zona de la media, ¿no? Si eso Ujú, ocurriera lejos de la media, pues sí, sería perfectamente creíble, ¿no? ujú. Pero tan cerca de la media, la fase de consolidación, en la que, bueno, no viene precedida tampoco de una subida excesivamente Fuerte, grande. sí. Yo más me pegaría de que esto acabara siendo al final una gran vela sólida que no tenga continuidad. Puede ser, si eso fuera así, si eso fuera así y los bancos también hicieran eso, pues a lo mejor estaría vinculado todo a ese escenario Mm. de que no va a haber una 4 en IBEX, ¿no? Bueno, pues esas son las claves que tenemos que seguir durante la próxima semana para ver si vamos a continuar va a reestructurarse el IBEX 35 para recuperar esa etapa 2 que tenía, o efectivamente esta envolvente bajista en muchos gráficos va a ser el comienzo de una etapa 3 y luego de una etapa 4, ¿no? Bueno, pues con Iberdrola cerramos este resumen semanal de trading. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Agradeceros siempre las peticiones porque se hace mucho más a menos y ya sabéis, si alguien quiere probar la plataforma, simplemente tenéis que registraros, tenéis 1 o 2 semanas para probar por ahí y ver cómo funcionamos. Si queréis, os damos directo acceso al grupo de WhatsApp. Y desde ahí, pues vamos viendo cómo intentamos mejorar desde el punto de vista del trading poco a poco entre todos. Nada más, Julio, que tengas una buena semana y Bueno, nada, que nos vemos en la siguiente. muy Venga, bien. cuídate. Venga, hasta luego. Chao, chao.